En esta oportunidad vamos a hablar de la garropa, partes que la componen, normas de seguridad y de trabajo. Esta máquina también es conocida con el nombre de replanadora. La función principal que cumple es dejar plana una superficie de madera. No solo podemos dejar plana una cara, sino que también un canto y que además quede a escuadra o también en otro tipo de ángulo. Para eso vamos a ver cuáles son sus partes. Principalmente tenemos una mesa de entrada, una mesa de salida. Ambas están unidas a un montante, una estructura que va a soportar ambas mesas. Una guía tope. Por lo general esta guía la mantenemos a 90 grados, pero se puede inclinar en distintos ángulos. Lo que es la protección, en este caso es una protección tipo puente, que se desliza según el tamaño de madera que vayamos a utilizar. Podemos retirarla. Tenemos el listón canteador, que nos va a servir para sostener a las piezas que queremos cantear contra la guía tope. Las mesas en sus extremos tienen labios que se van a aproximar lo máximo posible a lo que es la cuchilla que está en el muñeco. Ambas mesas se pueden regular en altura por medio de unos volantillos que tenemos en cada extremo de las mesas. De la misma manera, la guía tope se va a deslizar a distintas medidas según la dimensión de pieza que queramos pasar por la máquina. Yendo a cómo funciona la máquina, tenemos que tener en cuenta que si bien ambas mesas son regulables en altura, la mesa de salida la vamos a regular únicamente cuando cambiemos la cuchilla. A partir de ese momento va a permanecer fija en su posición. En cambio, la mesa de entrada vamos a regularla en función del grueso de viruta que querramos cepillar. Tenemos también lo que es el sistema de aspiración para las partículas que va generando la máquina. En cuanto a lo que tiene que ver con seguridad, no debemos cepillar piezas pequeñas, ya que se hace peligroso el apoyo sobre ambas mesas. El muñeco de la máquina, o sea el eje, el árbol, tiene que ser redondo. Antiguamente había máquinas que venían con muñeco cuadrado. Esos muñecos están prohibidos. Si hay máquinas que los tienen, hay que reemplazarlos, ya que cuando gira el muñeco, al ser cuadrado se genera un vacío que ante cualquier accidente lleva la mano hacia adentro. En cuanto a las protecciones que le podemos poner a la máquina, siempre que vayamos a usar la máquina, el árbol portacuchillas tiene que estar cubierto. En este caso, con esta protección tipo puente, nosotros podemos regular lo que es la altura según el espesor de madera que vayamos a usar y también el ancho de la boca según el espesor de pieza que vayamos a cantear. Cuando nosotros vamos a cantear, es conveniente usar este listón canteador, acercarlo bien a la pieza para que pueda contenernos a la pieza de madera en la parte baja de la guía y no tener que acercar la mano a lo que es el muñeco. De la misma forma, la protección la vamos a arrimar bien ajustada a ese listón para que quede bien cubierto el muñeco portacuchillas. Zona de riesgo de la máquina es un cono que se va a proyectar hacia atrás. Esto se debe a que en algunas situaciones se desprenden partículas de madera que salen despedidas hacia atrás. Es importante la correcta colocación de la cuchilla en el muñeco.
para tener un avance manual, nosotros necesitamos que el filo de la cuchilla no vuele más de 1,1 milímetro de lo que es el diámetro del muñeco. Entonces, lo que habíamos dicho recién, para tener un arranque de viruta manual, el vuelo de la cuchilla con respecto al muñeco no puede ser más de 1,1 milímetro. Porque si vamos a cepillar una madera, el muñeco nos hace de limitador y cuando ataca la cuchilla, ataca no más de 1 milímetro. De esta manera, el rechazo que va a producir la cuchilla sobre la madera permite que nosotros podamos contenerla de forma manual. Si el vuelo de la cuchilla es superior, ahí sí vamos a tener un rechazo que hace que no sea para un avance manual. Con la cuchilla bien calibrada, yo puedo pasar la madera y sacarle 4 milímetros en una sola pasada sin sufrir el rechazo. ¿Por qué se da esto? Porque la madera va a ir avanzando, el muñeco me va a ser delimitador de grueso de viruta y la cuchilla va a ir comiendo esos 4 milímetros que yo bajé la mesa de entrada desde a 1 milímetro. Entonces, cada sucesiva pasada de cuchillas del muñeco van a ir arrancando las partículas de madera y ahí voy a poder comerle 4 milímetros de una sola pasada. Diferente sería si yo tuviera más vuelo en la cuchilla, entonces ahí sí voy a tener el rechazo. Nosotros habíamos dicho antes que con la mesa de entrada íbamos a regular el grueso de viruta que queríamos comer, con esa regulación de altura. En cambio, la mesa de salida la íbamos a regular únicamente al momento de cambiar la cuchilla. ¿Por qué es esto? Porque la mesa de salida tiene que quedar alineada con lo que es el filo de la cuchilla. Si la mesa nos queda más arriba o más abajo del nivel del filo de la cuchilla, la pieza no nos va a quedar plana. Vamos a tener algunos problemas. Ya vamos a ver cuáles son. Nosotros tenemos una madera que está irregular su superficie, está en bruto. Cuando la llevamos tenemos apoyada sobre la mesa de entrada. Al ingresar o al avanzar sobre el muñeco, la cuchilla va a empezar a rectificar esa superficie de madera de la pieza que nosotros tenemos. Por esa razón es que la mesa de salida tiene que estar calibrada a nivel de filo de cuchilla, cosa que a medida que avance la madera tenga un apoyo para continuar su deslizamiento. Así es como en sucesivas pasadas, por la garropa, una pieza que esté irregular, la vamos dejando plana. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que la mesa de salida no está bien alineada al filo de cuchilla? Se pueden dar dos situaciones. Una que esté por debajo del filo de la cuchilla. Si esta mesa está por debajo del filo de la cuchilla, cuando nosotros pasamos la madera, esa madera no empieza a apoyar, me va a dejar una luz entre la pieza y la mesa de salida. O sea que no va a tener un apoyo. A medida que avanza, por cuestiones de gravedad, va a empezar a apoyar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está mal regulada? Porque al momento de la salida de la pieza, o sea, cuando ya nuestra tabla deja de apoyar en la mesa de entrada, ¿sí? Larga el labio de la mesa de entrada, la pieza va a caer. Y en nuestra pieza de madera, en lugar de quedar la pieza bien cepillada y plana, nos va a quedar en la salida con una colita. Cuando esto ocurre, quiere decir que la mesa de salida está por debajo del nivel del filo de la cuchilla. ¿Qué ocurre en el caso inverso? Que esté por encima del nivel del filo. Si está muy por arriba del filo de la cuchilla, el problema que vamos a tener es que vamos a venir con la madera, va a rectificar, y si esta mesa está muy por arriba de lo que es el filo de la cuchilla,
lo que va a ocurrir es que la madera va a impactar con ese labio y no va a seguir avanzando. Pero si está apenas por encima, la pieza de madera va a avanzar sobre la mesa de salida, pero el problema que vamos a tener es que de a poco esa pieza se va a ir elevando del apoyo de la mesa de entrada, con lo cual vamos a pasar toda la madera y vamos a notar que nunca nos queda plana esa madera, sino que va a quedar con una curvatura. Y por más que la pasemos una y otra vez, haciendo fuerza, conteniendo bien sobre las mesas, si la mesa de salida está apenitas elevada, nunca la vamos a poder dejar plana. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer para dejarla en el punto justo? La mejor manera es, teniéndola apenas más baja, ir pasando un listón de regulación, ¿sí? Y bueno, ir notando cómo esta colita que va quedando se va haciendo cada vez más chiquita hasta que desaparece. En el punto que desaparece esa colita, es el punto de calibración de la mesa de salida con respecto al filo de la cuchilla. Nosotros estamos diciendo que la garlopa sirve para replanar la madera, o sea, dejar una superficie plana y que a la vez, apoyando en la guía tope, me permite dejar un canto a escuadra con respecto a esa cara. En realidad esto no queda perfectamente plano, sino que esa superficie queda con pequeñas onditas, que pueden ser más notorias o menos notorias dependiendo de la velocidad de avance. Esa velocidad de avance es de forma manual, o sea que el operario es el que va a regular cómo va a quedar la terminación superficial de la pieza. Si nosotros deslizamos rápidamente la madera por encima de la máquina, desde que ataca una cuchilla hasta que ataca la otra, se genera un pequeño espacio de tiempo. Con el deslizamiento de la madera, eso va a generar en la superficie una onda. Si bien vamos a tener una lectura que represente cierta planitud de la pieza, la realidad es que va a quedar con esas pequeñas ondas, que van a ser mayores o menores en función de la velocidad con que pasamos la pieza. Si la pasamos más lentamente, esas ondas van a ser más chiquitas, con lo cual nos va a dar la sensación de que la madera está mucho más plana. Estas pequeñas ondas que quedan en la madera son eliminadas posteriormente con el pulido de la pieza. Bueno, vamos a preparar la máquina y ver de qué manera debemos pasar esta pieza de madera para enderezarla, para dejarla plana. Entonces vamos a ajustar la protección según el espesor de la tabla. Que la tabla pueda deslizar bien por debajo de lo que es la protección. Y también ajustamos el listón canteador. Viene con ranuras para que sea flexible y pueda contener bien la pieza contra la guía tope. Lo primero que tenemos que ver es que nos quede la cara más estable apoyada sobre la mesa de entrada. ¿Sí? Generalmente buscamos que la parte cóncava quede hacia abajo. Entonces ahí vamos a tener dos puntos de apoyo. En este caso tenemos el convexo. Desde acá tenemos un mejor apoyo. Si bien está labiada la tabla, o sea que está revirada, tiene esta cara mejor apoyo que la anterior. ¿Cómo vamos a tomar a la pieza de madera? Las manos siempre, como dijimos cuando hablamos de la sierra sin fin, en este caso es exactamente lo mismo, los dedos juntos, no los dedos separados. No voy a presionar con la punta de los dedos, sino con toda la palma de la mano. Los dedos juntos y que las dos manos miren hacia adelante, que es como vamos a hacer el avance. Nos vamos a parar de forma equilibrada y a medida que vayamos avanzando, también vamos a avanzar con el cuerpo, con un paso. No nos vamos a quedar fijos sobre nuestra posición inicial,
porque la operación es dinámica. Tenemos que ir avanzando conjuntamente que vaya avanzando la madera. Entonces, mantenemos estable en la mesa de entrada, avanzamos con la pieza y a medida que va saliendo a la mesa de salida, ahí cambiamos de posición con la mano y empezamos a presionar en la mesa de salida. Siempre que vaya deslizando, alguna de las manos tiene que estar conteniendo la pieza. No puedo soltar la pieza con las dos manos y que quede libre en la máquina porque me va a salir rechazada. Es muy importante que mantengamos bien la presión en la mesa de salida. La mesa de salida es la que está recibiendo a la pieza que ya está siendo rectificada por la cuchilla. Entonces es la mesa que manda, la de salida. A medida que vamos avanzando, retrocedemos con una mano, después con la otra y seguimos avanzando. Llegamos acá a este último punto donde aguantamos con la palma de la mano la pieza, retrocedemos con nuestra mano izquierda y ahí quitamos la pieza. Le vamos a ir dando sucesivas pasadas hasta que la pieza quede perfectamente plana y limpia. Una vez que tenemos esa cara plana, recién ahí vamos a ir a hacer el canto. ¿De qué forma? Esa cara que ya está plana es la que me va a apoyar contra la guía tope. Bien apoyada ahí en la guía, bien regulado el listón canteador, vamos a ir pasando esa pieza sobre la máquina. Y ahí la quitamos. ¿Qué precaución tenemos que tener? Las manos siempre con los dedos juntos, bien apoyados. Este listón no solo nos contiene la pieza contra la guía tope, sino que también nos cubre el muñeco portacuchillas. O sea que también hace de elemento de seguridad, cosa de no pasar la mano sobre el muñeco. Cuando nosotros vamos avanzando, bien contenida la pieza, de lo que tenemos que tener cuidado es de nunca empujar desde atrás con el pulgar. Esto está prohibido por más que la pieza sea alta porque genera un mal hábito. Después cuando venimos con piezas más pequeñas, terminamos empujando y podemos lastimarnos. Entonces, en la pieza alta salimos con la mano. Si no, lo que tenemos que hacer es ayudarnos con un listón empujador, alzamos ahí la pieza y ahí vamos retirando. Siempre que apoyamos contra la guía tope, la mano tiene que estar a la altura de la guía. No puedo quedarme pegado en mi pieza de madera y hacer presión fuera del nivel de la guía porque no voy a estar apoyando correctamente a la pieza sobre la guía. Entonces voy deslizando la mano y con el empujador retiro bien la pieza. Para el caso de tener que cantear un listón angosto, la forma de contener la pieza contra la guía es con los dedos recogidos. ¿Sí? Ahí la contenemos firmemente, siempre presionando contra la guía, contra la mesa, y ahí la vamos deslizando por la máquina. Pasamos del otro lado, la mano, bien apoyado contra la guía y va avanzando. Acá sí o sí necesito del listón empujador para poder retirar la pieza de la máquina. Con las manos recogidas, contengo bien la pieza, voy llevando a la máquina, presiono sobre el otro lado de la guía, con el listón empujador, retiro la pieza de la máquina. En la garlopa solo podemos replanar la madera, hacer lo que es una cara y un canto. No puedo regruesar la madera. Eso es para otra máquina que es la cepilladora o regruesadora. Ahora bien, a medida que vamos cepillando nosotros, tenemos que ir viendo cómo nos va quedando la dimensión de la pieza. Puede ser que estemos mal apoyando la pieza o que sea muy irregular y que empiece a comernos más de un lado que del otro. Para corregir ese mecanizado que no está siendo parejo, lo que podemos hacer es cepillar en cuña. ¿Qué quiere decir esto? Comer a propósito más de un lado que del otro. ¿De qué manera se hace?
Bueno, nosotros tenemos que, a la parte que no le queremos comer nada, montarla, la madera, sobre la mesa de salida. O sea, si yo apoyo la pieza de madera sobre la mesa de salida, acá la cuchilla va a estar apenas rozando mi pieza. A medida que la haga avanzar, va a empezar a comer sobre la pieza de madera cada vez más según lo que le haya dado en cuanto a regulación a la mesa de entrada. Entonces me va a comer hacia el final de la pieza sin tocar la punta que ya tenía más baja. Así voy haciendo un par de pasadas, ¿sí? Comiendo solo de un extremo, y voy a poder nivelar esa diferencia de medida que tenía en mi pieza. Lo que nunca tenemos que hacer cuando estamos usando la máquina es volver en el sentido contrario, o sea, retroceder con la pieza. Siempre que se use una máquina de carpintería tenemos que ir en contra de cómo gira la herramienta de corte. Si nosotros estamos avanzando y volvemos hacia atrás, nos va a escupir a la madera. Para el caso que tengamos una máquina que no tiene la protección de cuchillas, lo que tenemos que hacer siempre es evitar pasar la mano por encima del muñeco. Si bien vamos a estar cubriendo el muñeco con la madera, si la madera tuviera algún desperfecto que no nos damos cuenta y se rompe, corremos riesgo de poder lastimarnos. Entonces las manos tienen que saltear el muñeco y van a ir avanzando sin pasarlas por encima del muñeco. Para el caso de tener que cepillar piezas angostas y no contar con ningún tipo de protección, lo que tendríamos que hacer es deslizar la vía hacia adelante para achicar esa zona de trabajo y trabajar de manera más segura. Si tuviéramos que cepillar una pieza ancha y corta, solo lo podemos hacer si contamos con algún tipo de accesorio que nos permita tomar la pieza de forma segura, como ser el caso de este empujador con forma de fratacho. Va a tener un respaldo con algunas puntas para poder fijar la pieza. Entonces de esta manera sí la podemos contener y pasar seguro contra la máquina. Cuando vayamos a maquinar una madera, tenemos que tener en cuenta en qué sentido van las fibras, van las vetas de esa madera. O sea, que la posición de las vetas, si tenemos que viene la veta un poco inclinada, tiene que ingresar en este sentido, cosa que cuando ataque la cuchilla vaya peinando las fibras de la madera y no me levante contra veta. Ahora sí vamos a realizar el garlopeado de unas piezas. Para eso vamos a usar protectores auditivos para protegernos los oídos del ruido que hace la máquina. Ya tenemos la cara lista, vamos a hacer el canto.
Acá podemos ver cómo queda diferente la terminación según la velocidad de avance manual con la que pasamos la pieza. Acá hacia el final de la pieza se notan las marcas del arranque de viruta circular. Queda mucho más notorio que en la primera parte, que hicimos un avance mucho más lento. Una vez que tenemos cepillada cara y canto, lo que hacemos es marcar esa cara y ese canto para diferenciarlos de los siguientes procesos de transformación de la madera.